¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Seguimos con el motor 7 bancadas desde los fondos del taller. Aprovechando que paró un poquito la lluvia. Quería mostrarles que todo era risas y alegrías. Hasta que me puse a mirar un poquito la tapa de cilindro en detalle. Y al ver la presencia de aceite en las cámaras de combustión 1 y 6, inmediatamente vine a girar el cigüeñal y tantear la cabeza de pistón. No sé si se aprecia cómo se mueve. Si bien comprime y arrancaba perfecto, está con juego, así que va a haber que hacer lo que ya todos imaginan, que es sacar el cárter, sacar los pistones. Limpié la cabeza, está en medida 0.40, ya estamos medio ahí nomás de la reencamisada, pero calculo que un cambito de aro se banca porque los otros cilindros y los otros pistones están con otro tiraje, tienen otro movimiento, o sea que acá estoy seguro que en este cilindro, como en el 1, que también tiene un juego pero un poco menos, acá debe haber intervenido la temperatura. Así que bueno, va a terminar siendo un motor completo. Hay que ver cómo está el cigüeñal y de última también mandarlo a rectificar. Los cilindros la verdad que están bastante buenos, pero podía haberlo dejado así, pero al momento de ponerlo en la coupé, esto tiene que estar 10 puntos. Sacar este bicho de ahí, créanme que siempre fue complicado, y ya a la edad que uno tiene, cuando lo vuelva a poner, quiero que por lo menos por 120, 130 mil kilómetros, que calculo no hacerlos en poco tiempo, por varios temas, no tener que tocar nada. Así que empieza el proceso de limpieza. Hay que sacar el frente de distribución, como dije en los videos de ayer. Pero bueno, resumiendo, son las noticias que tenemos al momento del 7 bancada. Hay que bajar los pistones. Lo que voy a hacer ahora es sacar el frente de distribución. Ahora, cuando el tiempo me lo permita, sacar el frente de distribución. Obviamente sacar los bulones estos que están puestos para que no se meta agua en caso de que cuando lo cubro quede algo a la intemperie, no se oxiden las roscas, están puestos con la mano. Sacar los bulones, darlos vuelta, sacar el cárter y una vez que saqué el cárter, sacar los pistones. Obviamente revisar las bancadas y los metales de biela para ver que lo que se salva este motor, que es lo que hablaba con un amigo. Me dice, ¿cómo puede ser, no? Digo, mira, este está bastante bueno porque pertenece a una GR. Si bien es el mismo motor que la TSX, pero las coupé, nacieron para ser castigadas, iba a decir otra palabra, y los 4 puertas eran para gente más de familia. Eso no quita que le agarraba algún pibe y le pegaba un baile bárbaro, al motor este. Pero créanme que las que se llevaban la peor parte eran las coupé. Así que les mando un saludo.